Hola, mi nombre es Alejandra Vázquez Campos. Soy licenciada en psicología, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuento con una certificación en estimulación prenatal y temprana de 0 a 6 años por la Asociación Mexicana de Estimulación Acuática Prenatal y Temprana de la Ciudad de México. El día de hoy les voy a platicar sobre un tema muy interesante que es el síndrome de Asperger. Este video es con fines completamente educativos e informativos. Voy a abordar aspectos muy generales, así es que esto puede variar entre un individuo y otro. Para empezar, les quiero contar un poco sobre cómo es que llegamos al nombre de síndrome de Asperger. Y bueno, esto tiene que ver con que había un investigador, psiquiatra, pediatra austriaco, Hans Asperger, que fue una de las primeras personas que se dedicó a estudiar o a observar comportamientos atípicos en los niños. Él notaba que había niños que tenían como intereses que estaban un poco fuera de lo usuales. Le llamó la atención y los clasificó, y así es como llegamos al nombre del síndrome de Asperger. Por otro lado, les comento que dentro del ámbito de la psicología hay algo que se llama DSM-5. Este es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En pocas palabras, es un compendio donde nosotros podemos llegar a buscar cómo es que están clasificados todos los trastornos mentales y cuáles son sus características, o cómo podríamos determinar que alguien tiene o padece algún trastorno mental. Dentro de este DSM-5 o dentro de este manual diagnóstico, evidentemente se encuentra el síndrome de Asperger, pero se encuentra ubicado en los trastornos del espectro autista, porque si bien el espectro se refiere a que afecta a cada individuo de manera distinta, es decir, que no todas las personas que padezcan síndrome de Asperger necesariamente van a tener la misma sintomatología, lo voy a poner así, que la otra persona, ¿no? Yo puedo padecer Asperger y mi amigo puede padecer Asperger, sin embargo podemos tener criterios completamente diferentes o características que nos distingan. Este video también está un poquito enfocado como a las necesidades educativas de las personas con síndrome de Asperger. Entonces, les quiero platicar un poco sobre cómo es que se comportan, por así decirlo, de manera muy general, las personas con Asperger, o cuáles serían como algunas de sus características o las que mayormente se han observado. Para empezar, tienen un pensamiento muy visual. Ellos se apoyan o retienen mejor la información a través de estímulos visuales. Se centran mucho en los detalles. Es más fácil para algunos de ellos percibir como algo pequeño en lugar de un todo, ¿no? Si ponemos demasiada información pudiera llegar a ser abrumador. También alguna de la característica que se ha observado es que existe o pudiera existir una torpeza motriz. ¿Cómo traducimos esto? Pues que tal vez no son tan hábiles no sé, en algún deporte o en alguna actividad que implique como un movimiento, tanto una motricidad fina como gruesa. De igual forma, la manera en que ellos procesan la información pues es muy precisa, muy ordenada, muy organizada. Realmente considero que podrían ser personas que son muy buenas en operaciones aritméticas, retienen bastante información. Es muy importante que nosotros respetemos la rutina, ya que pueden llegar a ser personas que trabajan de manera muy ordenada, que tienen ya como una rutina muy establecida, y cuando nosotros rompemos como
con ese hábito, con esa rutina, sí podemos llegar como a generar una angustia. Repito, todo esto que acabo de mencionar no es de manera general, no aplica para todas las personas que padecen este síndrome de Asperger, son únicamente como aspectos muy generales que a lo largo de muchos estudios pues se han podido como concretar y llegar tal vez a la conclusión de que coinciden. Es importante que les mencione que dentro del aula o de la casa nosotros pudiéramos apoyar a las personas con síndrome de Asperger con cosas muy, muy sencillas pero que son muy concretas. Por ejemplo, podemos colocar una instrucción acompañada de un estímulo visual, es decir, entonces tenemos ya dos estímulos que sería lo escrito, la imagen, más una instrucción hablada. Podemos también organizar horarios, podemos establecer tal vez alguna rutina para que exista alguna, no sé, si hay alguna actividad o una responsabilidad en casa que tenemos que cumplir en casa, podemos apoyar haciendo un horario y acompañarlo nuevamente de imágenes, ¿no? Es importante que respetemos como los espacios, los horarios, para nuevamente para no generar como una angustia, una preocupación, no invadir el espacio. Debemos de emplear o cuidar el lenguaje que utilicemos. Debe ser muy sencillo, muy concreto, ya que, bueno, de entrada a nosotros se nos complica, por ejemplo, de repente la comprensión de algún concepto abstracto. Entonces es importante que nosotros seamos claros con lo que queremos dar a entender. ¿Esto por qué motivo? Porque si bien en síndrome de Asperger se ve muy afectada la comunicación social. ¿A qué voy con esto? Que hay una dificultad para predecir la conducta del otro o la respuesta del otro. A veces también va a ser muy complicado para la persona que tiene síndrome de Asperger entender desde sus propias emociones hasta las emociones del otro, ¿no? Hay una situación aquí donde el lenguaje se entiende de una manera muy literal, entonces debemos de cuidar, pues tal vez de no hacer una broma, de no hablar como de repente como con un doble sentido, porque el lenguaje se entiende de una manera muy concreta, muy literal, para ellos no hay una interpretación. Nuevamente aclaro, esto no es de manera general. Otra cosa que les quiero comentar y que no mencioné al principio es que dentro de los criterios diagnósticos que maneja este manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, el DSM-5, nos aclara que uno de los puntos a evaluar si es que hubiera un síndrome de Asperger es que la comunicación social y la interacción de entrada se ven afectadas. Esto por consiguiente va a repercutir pues en nuestra vida social, laboral, escolar. Otra cosa importante a tomar en cuenta es que este síndrome es detectado dentro de la primera infancia. Sin embargo, a veces puede pasar desapercibida. Podemos llegar a la edad de 20 años desconociendo que padecemos síndrome de Asperger. Entonces, estas son cosas que debemos de tomar en cuenta y estar atentos si es que alguien alrededor de nosotros pudiera tener síndrome de Asperger. Esto que les acabo de decir de que se detecta dentro de la primera infancia va también ligado a un tema muy interesante que es la estimulación temprana. Se los voy a comentar de manera rápida únicamente para complementar este tema. Y bueno, a lo que quiero llegar es que la estimulación temprana trabaja 5 áreas muy importantes. La primera es el lenguaje,
luego lo cognitivo, lo motriz, lo sensorial y lo socioafectivo. Dentro del vocabulario, del lenguaje tenemos el vocabulario, dentro de lo cognitivo tenemos todos los procesos mentales como son atención, memoria, pensamiento analítico, resolución de problemas. Dentro de lo motriz tenemos la motricidad fina y gruesa. Dentro de lo sensorial, pues estimularíamos todos los sentidos, y la socioafectiva, que tiene que ver a lo mejor con los vínculos afectivos que hay entre las personas que me rodean. En la estimulación prenatal es muy bonito porque nosotros podemos trabajar con la mamá, con el papá o con la familia en general, trabajar la llegada del bebé, ver cómo está ese vínculo afectivo, cómo es esa relación que hay ya desde una etapa de gestación, si se le habla al bebé, si no se le habla, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas muy bonitas que se pueden trabajar desde esa etapa. Entonces, dentro de esta estimulación temprana, también les recuerdo que, bueno, nosotros evaluamos para llevar a cabo una sesión de estimulación temprana. Primero tenemos que recibir a un niño con la prescripción médica que nos diga que está apto para recibir estimulación temprana. Posterior a eso hay una guía de evaluación que nos va a decir qué es lo que más o menos esperamos que haga el bebé en cierto periodo de su vida. En el caso de un recién nacido, si ustedes le ponen a un recién nacido como un sonido, la reacción ideal sería que buscara de dónde proviene el sonido o que llamara la atención, ¿no? A veces le hablamos al bebé y hay alguna respuesta como de buscar de dónde viene la voz. También podemos identificar el reflejo de presión. Entonces, esta guía se va por edades, desde los 0 días hasta los 6 años más o menos. Nos va indicando qué es lo que el bebé tendría o no que estar haciendo. De esta manera, retomando el síndrome de Asperger, es que nosotros pudiéramos estar alertas en cuanto a notar algo que está fuera de lo usual, ¿no? Si algo nos hace ruido, de repente pensar, es que mi bebé no tiene un contacto visual, es que mi bebé no juega, o no juega con sus pares, o todavía no habla. Es importante también considerar que cada persona pues se desarrolla en un tiempo diferente. No porque un bebé haga cierta actividad a cierta edad, otro bebé lo tendría que hacer, pero hay unos aspectos que sí pudiéramos tomar en cuenta o como punto de referencia para estar un poquito al pendiente. Es importante que si ustedes conocen a alguien que está en un proceso de tener un bebé o que tiene un bebé, pues que lo inviten a que asista a alguna sesión de estimulación temprana, o de igual forma puede buscar algún ejercicio y practicarlo en casa y no dejar de lado esta área que es la socioafectiva, que muchas veces se aparta. No debemos de recordar que es sumamente importante trabajar el área afectiva, ya que también nos ayuda a desarrollar otro tipo de situaciones positivas en los niños desde una independencia. Entonces, pues bueno, en general esto sería todo por mi parte en cuanto al síndrome de Asperger. Son aspectos muy generales, pero espero que les sean de utilidad y de igual forma quedo a sus órdenes. Mi nombre es Alejandra Vázquez Campos y cualquier duda pues supongo que lo pueden dejar en comentarios. Muchas gracias.